Ante todo, hola, y aprovecho también para decirte que en este canal serás siempre bienvenido. Así que bueno, vamos a tocar en este video la ley de Ohm. En el video anterior estábamos hablando de resistividad y de conductividad, y decíamos que son funciones inversas, ¿sí? Si un material es muy conductivo, lógicamente va a ser poco resistivo, y si es muy resistivo, va a ser poco conductivo, ¿sí? Uno inversa del otro. Y bueno, aprovecho también para salvar una omisión, ¿sí? Bueno, decíamos que la conductividad, que es K, era 1 sobre ρ, ¿sí? Y ρ era la resistividad del material. Y eso ya viene en tablas. Te invito a ver el video anterior porque te va a servir de mucho y eso es básico para si sos electricista, si sos electrónico mucho más todavía, porque las caídas de tensión cuando tenés conductores de mucha longitud son importantes y cuentan, ¿sí? Y bueno, decíamos que yo no había marcado que eh, digamos, la conductividad media sería ohm a la menos 1 por centímetro cuadrado, ¿sí? Eso había omitido decir. De todas maneras, la conductividad no es más que un coeficiente que te ofrecen en las tablas solamente para poder comparar un conductor con otro, a ver qué es mejor elegir, ¿no es cierto? En el caso de que tengas que usar algún material especial. Lo más importante es la resistividad y bueno, justamente enganchando ese tema con este, Ohm descubrió que la resistencia de un circuito, la resistividad de un circuito, eh, generaba, por ejemplo, digamos, con eso podías controlar tanto corriente como la fuerza electromotriz, ¿sí? Podías controlar caídas de tensión y también regular la corriente. George Simons Ohm fue un físico alemán que vive en los finales del siglo XVIII y ese es un dato no menor para que entiendas que en esa época no sabían, no conocían el átomo y su estructura, cómo era, ¿no es cierto? Y ellos creían que que la corriente tenía este sentido, que porque se movían las cargas positivas. Hoy sabemos claramente que las cargas positivas, los protones básicamente están unidos en un núcleo, eso no se desplazan, los que se desplazan son los electrones, que van en el sentido contrario. En este sentido va el campo eléctrico y en este sentido contrario iría la corriente de electrones o la corriente real. Pero antes era por convencimiento y ahora por convención, ¿sí? Recién el átomo, digamos, como hoy lo conocemos, se empieza digamos, a saber bien casi en el siglo XX, ¿sí? Ahí tenemos casi una radiografía del átomo y sabemos exactamente cómo son las cosas. Pero hoy dejamos ese mismo sentido, ¿sí? Por convención, porque no afecta en nada la matemática. Bueno, como decía, George Simons Ohm se dio cuenta que si regulabas la resistencia, la resistividad en un circuito tenía mucho que ver con el flujo y tenía que ver también con las caídas de tensión, ¿sí? Y bueno, elabora una ley que es muy interesante para la electrotecnia, ¿sí? Se usa ahí mucho, ¿sí? Yo acá estoy haciendo un pequeño grafiquito mnemotécnico, ¿sí? Para que nos ayude y te ayude a recordarla. Pero yo te voy a enseñar a razonarla para que nunca más te la olvides. Bien, aquí vamos a tener una fuente electromotriz que puede llegar a ser de 5 voltios, ¿sí? Y tenemos una resistencia de carga conectada que puede ser cualquier cosa. La L significa load. En inglés, bueno, en español sería carga, ¿sí? Entonces sería una resistencia de carga. Esto estaría sintetizando de alguna manera una carga que puede llegar a ser un celular, que puede, en un caso de 5 voltios puede ser un celular, ¿sí? Así que bueno, Ohm se daba cuenta que controlando la resistencia podías controlar el circuito. Era la llave para poder controlar el circuito. Bien.
y a través de esto vos podías, de alguna manera, influir la intensidad y lógicamente el voltaje. Antes de empezar, vamos a tener un poco una idea de qué es voltaje. Voltaje es un diferencial de potencia, ¿sí? Tiene que ver con una medida de energía almacenada, ¿sí? Y decimos que un volt es igual a watt sobre ampere, ¿sí? Watt es una medida de potencia, o sea, energía es una cosa y potencia es cuando esa energía es consumida, ¿sí? Para que tengas una idea de lo que es un watt, ¿sí? Esto es igual a mover un kilogramo, ¿sí?, por metro cuadrado sobre segundo cúbico, ¿sí? O también podemos decir que un watt es igual a un joule sobre segundo. Para saber qué es, bueno, intensidad la vamos a medir en ampere, y aquí también tenemos ampere, ¿sí? Tendríamos que saber cuánto es un ampere. Un ampere es igual a un coulomb por segundo. ¿Y qué es un coulomb? Bueno, si estabas viendo los videos, yo creo que en el primer video cuando hablaba de cargas, ¿sí?, estaba hablando justamente de coulomb, y él establece la medida o el nivel de carga que tenía un electrón. Eso es 1, eso no lo dije en el primer video, lo digo ahora, 1.60 por 10 a la menos 19. Esa es la carga eléctrica que tiene un electrón. En tanto que un coulomb se puso en honor justamente a Coulomb, ¿sí? Un coulomb representa 6.25 por 10 a la 18, ¿sí?, electrones en este caso. En tanto que, si querés saber cuánta cantidad de electrones están fluyendo en un ampere, vamos a poner acá que quede más clara, en un ampere, solo tendrías que dividir un coulomb, ¿sí?, la carga de un coulomb, dividido la cantidad de electrones. Y eso te va a dar un número que es excesivamente grande, que son 3.900 septillones, ¿sí? Sería por 10 a la 37, ¿sí? Ese es un número de electrones exageradamente grande. Bien, ya con estos valores en mente, vamos a pasar a la ley de Ohm. Vamos a suponer una resistencia de un ohmio, ¿sí? Lógicamente, la omega es la O del alfabeto griego y se pone en honor a George Simmons Ohm, ¿sí? En honor a él es que ahora se establece la resistencia. Hoy las podemos fabricar a medida y sabemos que la resistencia es la llave para poder controlar ¿qué? La corriente de un circuito. Y ahora, tengo esta tablita mnemotécnica aquí que me permite poder calcular todas estas cosas de una forma muy simple. Si yo necesito saber intensidad, solo tapar la I y me queda voltaje sobre resistencia, ¿sí? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bien. Tenemos que manejarnos con las unidades. La resistencia en ohm, ¿sí?, no podemos usar los submúltiplos, voltaje y la corriente siempre en la unidad que es ampere. Entonces, reemplazando, tendríamos 5 voltios dividido 1 ohmio. Eso es igual a 5, pero 5 ¿qué? Amperios, ¿sí? Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si mudo la resistencia? Ponemos una resistencia de 100 ohmios. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Lógicamente va a disminuir porque estamos dividiendo por un número mayor, ¿sí? Solo basta mover la coma, ¿sí? Y aquí vamos a tener 50 miliamperios o 0.05 amperios. Este es el valor que nosotros tenemos que incluirlo en la fórmula si queremos saber, por ejemplo, resistencia, que ya lo vamos a ver,
tenemos que incluir el valor en amperes, no en miliamperes, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver si crecemos con la resistencia, si ponemos una resistencia un poco mayor, vamos a poner una resistencia de 1 k ohm, que es igual a 1000 ohm. Cuando vayas a hacer el cálculo, he dividido 1000, ¿sí? Esto es igual, simplemente mover la coma, esto es igual a 5 miliamperios o 0.005 amperes, ¿sí? O 5 miliamperios. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que está pasando? Si aumentamos la resistencia, ¿qué es lo que está pasando? La corriente que disminuye, ¿sí? Si aumentamos la resistencia, la corriente va a disminuir. Y si hacemos lo contrario, bajamos la resistencia, la corriente sí o sí va a subir. Entonces, resistencia e intensidad es una función inversa, ¿sí? Esto tenés que tenerlo clarísimo. Esto te va a dar pie para que si te olvidaste esto, te acuerdes y puedas reconstruir la fórmula. En tanto que intensidad es una función directa del voltaje, ¿sí? Y bueno, si te olvidaste la fórmula y te acordás de esto, solo reemplazar, ¿sí? Simplemente tenés que reemplazar y punto. Si yo quiero saber voltaje, directamente paso resistencia para aquí y tengo I por R, ¿sí? En fin. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a suponer que estás trabajando en un circuito donde, bueno, no conoces la resistencia. O por ejemplo, querés sacar una resistencia equivalente. Esto es una carga, ¿sí? Esto es una fuente de alimentación con sus cables que están llegando hasta la carga. Yo pongo un amperímetro en serie, ¿sí? No interesa en qué lugar lo ponga, por eso lo puedo poner acá arriba o acá abajo y va a funcionar de la misma manera. Y bueno, ese amperímetro me dice que la intensidad es 0.005 amperios. ¿Sí? Yo no tengo la resistencia. ¿Cómo puedo calcularla? Tapo resistencia y me queda voltaje sobre intensidad. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Cuando yo reemplazo estos valores, 5 voltios, y cuando voy a reemplazar intensidad, yo tengo que poner los valores en amperes, no puedo poner 5 miliamperes, ¿sí? No puedo poner esto porque es un submúltiplo, tengo que basarme en las unidades, que es amperios, ¿sí? Si pongo esta unidad, 5 dividido 5 es 1, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es agregar 3 ceros. En tanto que el valor que me está dando es 1000 ohmios, ¿sí? Después, cuando vaya a comprar el reemplazo o una resistencia a un negocio, simplemente le pido una de un K ohm, ¿sí? Me voy a andar diciendo dame una de 1000 ohmios, ¿sí? Pero esto sirve para hacer las compras y esto sirve para cálculo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Vamos a suponer que el dato que nos falta, tenemos, a ver, resistencia, tenemos corriente, y el dato que nos está faltando es el voltaje. No lo sabemos, ¿sí? Tenemos bien claro la resistencia porque la leímos y sabemos que el aparato consume esta corriente. Y bueno, ¿con cuánto se alimentará? ¿Sí? Si nos falta voltaje, tapamos voltaje y tenemos que voltaje es intensidad por resistencia, ¿sí? Voltaje es I por R. Reemplazando 1000 ohmios por 0.005 amperios, esto es igual a 5 voltios, ¿sí? Es muy simple, pero súper útil para todos los cálculos que van a seguir de aquí para adelante, para calcular circuitos, para calcular innúmeras cosas, ¿sí? Es la base de todo el cálculo casi de la electrónica. Bueno, lo que quiero que te quede claro es que si regulás
la resistencia vas a estar regulando exactamente la intensidad del circuito, y con eso regulás un montón de cosas, por ejemplo, caídas de tensión, etcétera, ¿sí? Espero que te haya gustado, espero que te sirva lo que estoy haciendo, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video y te dejo un abrazo.